Mi propio padre dijo, eres solo una inversión inútil en comparación con tu hermana. Me puse de pie y dije, considera esta inversión totalmente liquidada. Vivan sus vidas como si nunca hubiera existido una hija llamada Morgan. Se quedaron en silencio. Toda la fiesta se congeló. Mi propia madre dijo, eres solo una inversión inútil en comparación con tu hermana. Me puse de pie y dije, considera esta inversión totalmente liquidada. Vivan sus vidas como si nunca hubiera existido una hija llamada Morgan. Se quedaron en silencio. Toda la fiesta se congeló. El frío de Chicago no es solo una estación. Es una presencia física. Es una entidad afilada e implacable que azota desde el lago Michigan, atravesando abrigos de lana y bufandas de diseñador, instalándose en lo profundo de tus huesos hasta que olvidas lo que se siente con el calor. Pero puedo decirles ahora mismo con absoluta certeza que el viento invernal más brutal de esta ciudad no es nada comparado con el vacío gélido que vi en los ojos de mi madre la noche en que finalmente destrocé a mi familia en 1.000.000 de pedazos irreparables. Mi nombre es Morgan. Tengo 28 años y trabajo como estratega de reestructuración para una de las firmas de capital privado más despiadadas del Medio Oeste. Toda mi vida profesional la dedico a analizar desastres. Entro en empresas que se están desangrando, elimino lo podrido, liquido el peso muerto y las obligo a volver a ser rentables. Trabajo con lógica. Trabajo con números. Trabajo con la fría realidad de las consecuencias. Justo ahora, de pie en mi lujoso apartamento de gran altura con vistas al brillante horizonte, sosteniendo un pesado vaso de cristal con agua con gas, todo parece perfectamente curado. Los muebles hechos a medida, el arte minimalista en las paredes, el zumbido silencioso del control de temperatura. Es la imagen exacta de una mujer exitosa e independiente que ha conquistado el mundo corporativo. Pero si miras de cerca mi mano derecha, cerca de la base del pulgar, verás una cicatriz pálida y dentada. Es un recordatorio permanente de la época en que trabajaba 3 turnos seguidos en la cocina de un restaurante grasiento, quemándome accidentalmente con una freidora industrial solo para poder pagar mi propia matrícula universitaria mientras financiaba la lujosa ilusión que era mi familia. Durante 28 años, fui la bestia de carga invisible. Fui la red de seguridad financiera, el fondo de emergencia, el chivo expiatorio y el saco de boxeo emocional de 3 personas que veían mi existencia únicamente como un medio para un fin. Mi madre, Eleanor, era una mujer completamente obsesionada con la ilusión de la alta sociedad, a pesar de tener la cuenta bancaria real de una maestra sustituta. Mi padre, Richard, era un hombre débil y fácil de manipular que compensaba sus propios fracasos actuando como un tirano conmigo. Y luego estaba Chloe, mi hermana menor, la hija dorada, el centro de su universo inventado. Chloe tenía 25 años, vivía en Los Ángeles y fingía ser una rica influencer de estilo de vida en Internet mientras no aportaba absolutamente nada de valor real a la sociedad. Para ellos, Chloe era un activo. Ella era la belleza. Ella era el potencial. Ella era el boleto de lotería que eventualmente se casaría con un millonario y los elevaría a todos al estilo de vida que creían merecer. Y yo era solo la infraestructura. Fui la base invisible y poco apreciada destinada a desmoronarse silenciosamente bajo el peso de sus imponentes expectativas. Se esperaba que fuera lo suficientemente inteligente como para ganar 6 cifras, pero lo suficientemente sumisa como para entregarlo todo sin una sola pregunta. Exigían lealtad absoluta mientras ofrecían nada más que puro desprecio. Mis colegas me ven como una fuerza de la naturaleza. Mi jefe, Sterling, un hombre que aterroriza a las juntas corporativas con una sola mirada, confía en mí para manejar carteras de millones de dólares porque sabe que no dejo que las emociones nublen mi juicio. Mi mejor amigo y compañero de trabajo, Connor, bromea constantemente diciendo que tengo agua helada en las venas en lugar de sangre. Pero no sabían la verdad. No sabían la agotadora y humillante doble vida que llevaba. De día, desmantelaba corporaciones corruptas. De noche, me sentaba en mi costoso sofá, temblando de ansiedad mientras revisaba los estados de cuenta de las tarjetas de crédito ridículamente altas que mis padres me enviaban para que las pagara. Era brillante rescatando empresas, pero era trágica y patéticamente ciega cuando se trataba de salvarme de las personas que compartían mi ADN. Siempre lo justificaba. Me decía a mí misma que la familia era complicada. Me decía que si trabajaba un poco más duro, ganaba un poco más de dinero,
les compraba un regalo mejor o pagaba una deuda enorme más, finalmente me mirarían de la forma en que miraban a Chloe. Pensé que podía comprar su amor. Pensé que mi utilidad eventualmente se traduciría en respeto humano básico. Era la persona más inteligente en cualquier sala de juntas en la que entraba. Pero en la mesa con mi familia, era solo una niña desesperada y tonta rogando por migajas de afecto. Pero todo parásito eventualmente mata a su huésped si no se le controla. El punto de quiebre nunca iba a ser una comprensión pacífica. Siempre iba a ser una explosión. Se suponía que la noche de mi cena de ascenso sería mi mayor logro. Se suponía que sería el momento en que finalmente les demostraría mi valor. En cambio, se convirtió en el momento exacto en que me di cuenta de que mi valor para ellos era estrictamente numérico. E incluso entonces, nunca sería suficiente. Antes de contarles exactamente cómo ejecuté la destrucción financiera más clínica, devastadora y completamente legal de mis propios parientes consanguíneos, tienen que entender la profunda enfermedad de nuestra historia. Tienen que caminar por el museo de mi dolor, mirar las exhibiciones de su crueldad y comprender exactamente por qué. Cuando finalmente llegó el momento, no sentí absolutamente ninguna piedad. ¿Están listos para ver cómo una familia se destruye a sí misma desde adentro? Para comprender verdaderamente la magnitud de la traición, tenemos que volver al principio. Crecer en nuestro hogar supuestamente tranquilo de los suburbios se sentía como vivir en un teatro donde la obra ya estaba escrita, el elenco seleccionado y a mí me habían asignado permanentemente el papel de tramoyista tras bambalinas mientras Chloe era la estrella indiscutible. Si quieren entender el sabor exacto de mi infancia, permítanme presentarles la primera exhibición en mi museo personal del dolor. Tenía 16 años. Había pasado 4 meses agonizantes preparándome para el campeonato estatal de debate. Me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana todas las noches leyendo pesados libros de ciencias políticas, practicando mis argumentos frente a un espejo agrietado del baño hasta que me quedaba sin voz. Cuando llegó el día del torneo final, llovía a cántaros, un aguacero miserable. Gané el primer lugar. Sostuve ese pesado trofeo de oro en mis manos, sintiendo una oleada de orgullo puro. Pensé, finalmente, esto es todo. Este es el momento en que estarán orgullosos de mí. Me quedé afuera del gimnasio de la escuela bajo la lluvia helada, protegiendo mi trofeo debajo de mi chaqueta para que no se mojara, esperando a que mi padre me recogiera. Esperé durante 2 horas. Mi ropa estaba completamente empapada. Mis dientes castañeaban tanto que me dolía la mandíbula. Finalmente, comencé a caminar. Caminé 3 millas a casa bajo la tormenta. Cuando abrí la puerta principal, tiritando y completamente exhausta, la casa estaba cálida y olía a comida costosa para llevar. Mi madre, Eleanor, estaba sentada en el sofá pintando cuidadosamente las uñas de los pies de Chloe. Mi padre, Richard, estaba viendo la televisión. Me quedé en la entrada goteando agua sobre el suelo de madera y saqué el trofeo de oro. Dije, gané. Gané todo el campeonato estatal. Mi madre ni siquiera levantó la vista. Solo suspiró, un sonido pesado e irritado. Dijo, Morgan, por favor no gotees agua de los charcos en la alfombra buena. Tu hermana tuvo un día muy agotador. Tu padre tuvo que cruzar toda la ciudad para llevarla a una audición para un comercial local de helados. Está muy estresada porque el director de casting fue grosero con ella. ¿Podrías ir a hacernos un té? Me quedé allí parada mirándolos. Una audición para un comercial de helados, que por cierto ni siquiera consiguió, fue considerada infinitamente más importante que un campeonato académico estatal. Tomé mi trofeo, subí a mi pequeña habitación y lo metí en el fondo de mi armario debajo de una pila de suéteres viejos. Nunca volví a mencionarlo. Ese fue el día en que aprendí la regla fundamental de nuestra casa: mis grandes triunfos eran inconvenientes irrelevantes, mientras que los pequeños inconvenientes de Chloe eran tragedias nacionales. Pero el descuido emocional fue solo el acto de apertura. La verdadera explotación, el desangramiento sistemático y calculado de mis recursos comenzó en el momento en que cumplí 18 años y me fui a la universidad. Mis padres me sentaron a la mesa de la cocina y me dieron la noticia con rostros solemnes y ensayados. Me dijeron que debido a la economía y a que Chloe necesitaba costosas clases particulares de canto para perseguir sus sueños, no había absolutamente nada de dinero para mi matrícula universitaria. Ni un solo centavo.
Me dijeron que era hora de ser adulta y resolverlo por mi cuenta. Así que lo resolví. Pedí una montaña de préstamos estudiantiles con intereses altísimos que se sentían como un peso físico aplastando mi pecho. Conseguí un trabajo en el turno nocturno en un almacén enorme, cargando cajas hasta que sentía que la espalda se me partía en dos. Luego dormía unas 3 horas, iba a mis clases avanzadas de finanzas e inmediatamente me dirigía a mi segundo trabajo en un restaurante grasiento cerca del campus. Olía permanentemente a café rancio, lejía industrial y aceite de freidora. Tenía ojeras oscuras que nunca desaparecían. Sobrevivía con fideos instantáneos baratos y los panecillos que el gerente del restaurante me dejaba llevar a casa a medianoche. Durante mi tercer año, cuando ya estaba tan al límite que pensé que podría morir de privación de sueño, comenzaron las llamadas telefónicas. Siempre era mi madre y siempre era una crisis. La mayor de las crisis fue la tía Beatrice. Beatrice era la hermana mayor de mi madre, una mujer dramática que siempre se estaba quejando y que vivía en otro estado. Mi madre me llamó un martes por la noche sollozando histéricamente. Me dijo que la tía Beatrice había desarrollado una afección cardíaca grave que ponía en peligro su vida. Dijo que las facturas médicas se estaban acumulando, que el seguro rechazaba la cobertura y que si la familia no intervenía para ayudar, Beatrice iba a morir. Me hizo sentir una culpa más pesada que el concreto. Dijo, Morgan, tú eres la inteligente. Eres la que sabe cómo hacer dinero. Necesitamos que ayudes. La familia ayuda a la familia. Tenía 20 años. Estaba aterrorizada. A pesar de todo, la programación de toda mi vida se activó. Les creí. Me dije que esto era una cuestión de vida o muerte. Así que tomé un tercer trabajo. Comencé a hacer contabilidad independiente y preparación de impuestos para pequeñas empresas locales a altas horas de la noche. Dejé de comprar cualquier cosa para mí. Usaba zapatos con agujeros en las suelas. Me saltaba comidas. Y cada primer día del mes, transfería exactamente $3,500 a una cuenta bancaria conjunta que mis padres habían abierto específicamente para el fondo médico de la tía Beatrice. Hagan la cuenta. $3,500 al mes. Eso es $42,000 al año provenientes de una estudiante universitaria. Me desangré por ese dinero. Literalmente sacrifiqué mi juventud, mi salud y mi cordura. Me perdí todas las experiencias universitarias. Sin fiestas, sin eventos de networking, sin citas, solo trabajar, estudiar, transferir el dinero, repetir. Pensé que estaba manteniendo con vida a mi tía. Pensé que finalmente me estaba ganando mi lugar en la familia. Pensé que estaba siendo una buena hija. Mientras tanto, Chloe asistía a una universidad privada de artes moderadamente costosa y completamente inútil en California, financiada en su totalidad por mis padres. Ella publicaba fotos diarias tomando lattes helados caros, vistiendo ropa de diseñador nueva y yendo a fiestas exclusivas en la playa. Cuando le pregunté a mi padre cómo podían pagar todo eso para Chloe mientras la tía Beatrice supuestamente se estaba muriendo, me gritó. Dijo, Chloe tiene que mantener una imagen para su carrera, Morgan. Tú no lo entenderías. Tú solo te sientas detrás de un escritorio con una calculadora. No necesitas cosas bonitas. Me tragué la ira. La empujé hacia lo más profundo de la caja oscura y cerrada bajo llave dentro de mi mente. Me dije que era temporal. Me dije que una vez que me graduara y consiguiera un trabajo corporativo real, todo se equilibraría. Fui tan ingenua. No me di cuenta de que al enviarles ese dinero no estaba comprando su amor, simplemente los estaba entrenando para que me vieran como una fuente de ingresos interminable y sumisa. ¿Alguna vez han tenido que ser los padres de sus propios padres? ¿Alguna vez han tenido que cargar con el peso financiero de adultos que se negaban a sostenerse a sí mismos? Necesito saber que no fui la única que cayó en esta trampa. Siempre pensé que estaba salvando a mi familia. Hasta el momento en que mi mejor amiga me mostró la devastadora e irrefutable verdad. La peor clase de traición no llega con una fuerte sirena de advertencia. Se te acerca sigilosamente en medio de un día perfectamente ordinario, disfrazada de algo completamente inocente. Para mí,
Todo el fundamento de mi realidad se derrumbó una tarde lluviosa de jueves dentro de una cafetería ruidosa y concurrida en el centro de Chicago. Estaba sentada frente a Paige. Paige y yo fuimos juntas a la universidad. Mientras yo me hundía en las finanzas y la economía, ella se convertía en una experta en ciberseguridad brillantemente aterradora. Era la clase de persona que podía descubrir todo tu historial de vida con solo una computadora portátil y 20 minutos de tiempo libre. Yo me había estado desahogando con ella sobre lo agotada que estaba. Acababa de ser ascendida a un puesto de alta gerencia en la firma, ganando un salario increíble, pero mis cuentas bancarias seguían teniendo dificultades para crecer porque mis padres me llamaban constantemente con nuevas emergencias, un calentador de agua roto, un aumento repentino de impuestos y, por supuesto, los interminables y misteriosos medicamentos para el corazón de la tía Beatrice. Paige se quedó sentada en silencio, dando sorbos a su café cargado, con sus ojos afilados estudiando mi rostro exhausto. No me ofreció simpatía vacía. En cambio, abrió su elegante computadora portátil plateada, giró la pantalla hacia mí y dijo: Morgan, necesitas ver esto ahora mismo. Por favor, no te asustes, pero necesito que mires las matemáticas. En la pantalla estaba la página pública de Instagram de Chloe. Chloe se había relanzado recientemente como influencer de viajes de lujo. La pantalla estaba llena de fotos brillantes y muy filtradas de Chloe posando en una playa de arena blanca prístina, sosteniendo una copa de champán en un yate enorme y de pie en el vestíbulo de un hotel de 7 estrellas ridículamente caro en Dubái. Miré las fotos con una sensación pesada de vacío formándose en la boca de mi estómago. ¿Cómo demonios está pagando un viaje a Dubái?, pregunté, con la voz apenas superior a un susurro. Ella ni siquiera tiene un trabajo de verdad. Su carrera de influencer genera casi 0 ingresos reales. Paige abrió una segunda ventana en su pantalla. Era una hoja de cálculo compleja. Había cruzado las fechas de los extravagantes viajes de Chloe, sus compras de bolsos de diseñador y sus visitas a restaurantes de alta gama durante los últimos 3 años con las fechas exactas en que yo había estado transfiriendo dinero al supuesto fondo médico de emergencia de mis padres. Mira los metadatos, dijo Paige, señalando la pantalla. La misma semana que transferiste $5,000 adicionales porque tu mamá dijo que la tía Beatrice necesitaba un escaneo cardíaco especializado, Chloe publicó una foto de un vuelo en primera clase a París. El mes en que trabajaste turnos dobles para enviarles $10,000 para el depósito de una supuesta cirugía de emergencia, Chloe compró un bolso Chanel de edición limitada y se hospedó en un resort de lujo en las Maldivas. Los números coincidían a la perfección, hasta el último dólar. No era una coincidencia. Era una desviación de fondos altamente calculada y sistemática. Pero el clavo de oro en el ataúd fue una captura de pantalla que Paige había tomado de la sección de comentarios de una de las fotos de Chloe en Dubái. Era un comentario de la cuenta oficial de Facebook de la tía Beatrice. La mujer que supuestamente estaba postrada en cama con un corazón fallido había comentado: «Te ves hermosa, cariño. Brillas tanto. Todo gracias a mi parte. Disfruta del sol. Mi parte». Las palabras me golpearon como un golpe físico en la cabeza. El aire abandonó mis pulmones por completo. La cafetería a mi alrededor se desvaneció en un zumbido sordo. La tía Beatrice no se estaba muriendo. Nunca se estuvo muriendo. Era una cómplice voluntaria. Era un señuelo que actuaba como la excusa trágica para extraerme dinero. Y a cambio, mis padres probablemente le daban una tajada de las ganancias por seguir el juego. Yo me había estado matando de hambre, destruyendo mi juventud y llorando hasta quedarme dormida por el puro estrés de intentar mantener con vida a mi tía, mientras toda mi familia usaba mi dinero manchado de sangre para financiar un estilo de vida falso y lujoso en Internet para la hija dorada. No grité. No lloré. La magnitud de la manipulación era tan enorme, tan profundamente malvada, que esquivó mis emociones por completo y activó la parte fría y analítica de mi cerebro. La parte de mi cerebro que desmantelaba empresas corruptas para ganarse la vida. Cerré la computadora portátil de Paige. Respiré hondo y tembloroso, y dije: Paige, necesito que hagas una verificación de antecedentes profunda de mi propio número de seguro social ahora mismo. Paige no hizo preguntas. Sus dedos volaron sobre el teclado. 10 minutos después, cayó la segunda bomba.
Yo había estado planeando comprar mi primera propiedad, un hermoso y moderno condominio con vista al río Chicago. Había estado ahorrando meticulosamente el poco dinero que me quedaba para construir un pago inicial sólido. Pero cuando Paige mostró mi informe de crédito integral, mi corazón se detuvo por completo. Colgando como una enorme nube tóxica sobre mi historial financiero limpio había una enorme línea de crédito en mora por $85,000. Me acerqué más a la pantalla, mis ojos escaneando los detalles. La cuenta había sido abierta hace 6 años, justo cuando cumplí 22. La firma principal en la solicitud digital era la mía. Pero el segundo usuario autorizado, la persona que realmente había agotado todo el límite de $85,000, era mi padre, Richard. Me había robado la identidad. Había usado mi número de seguro social, falsificado mi firma y abierto una enorme línea de crédito comercial para actuar como garante silencioso de uno de los primeros intentos fallidos de Chloe por iniciar una agencia de relaciones públicas boutique. Cuando el negocio inevitablemente se estrelló y se quemó porque Chloe se negó a trabajar de verdad, mi padre simplemente abandonó la deuda. La dejó allí, pudriéndose silenciosamente, vinculada directamente a mi nombre, destruyendo por completo mi relación deuda-ingresos sin que yo lo supiera. No solo me robaron el efectivo. Me robaron el futuro. Me habían encadenado intencionalmente a su ruina financiera para que nunca pudiera volar lejos. Paige me miró, con los ojos abiertos por el horror genuino. Morgan, esto es un delito federal grave. Tienes que llamar a la policía. Tienes que llamar a un abogado ahora mismo. Podemos probar el fraude. Miré la pantalla brillante durante un largo y silencioso momento. La niña dentro de mí, la que solo quería que sus padres estuvieran orgullosos de su trofeo de debate, finalmente murió. Tomó su último aliento en esa ruidosa cafetería, en su lugar, una estratega fría, calculadora y absolutamente despiadada tomó el control total. No, dije, con una voz extrañamente tranquila. Si llamo a la policía ahora, se harán las víctimas. Llorarán y manipularán el sistema. Encontrarán una manera de retrasar el proceso legal durante años. No les voy a dar el lujo de una derrota lenta. Paige frunció el ceño. ¿Entonces qué vas a hacer? Creen que soy solo un cajero automático estúpido y obediente, respondí, mirando por la ventana a la concurrida calle de Chicago. Piensan que soy una tonta, pero olvidaron a qué me dedico. Disecciono entidades en bancarrota y corruptas y las destrozo pieza por pieza. Mi familia es solo otra empresa corrupta, y yo voy a ser quien la liquide. Pero lo voy a hacer de una manera que nunca verán venir. No los confronté. Fui a casa, empaqué un pequeño bolso de mano y continué interpretando mi papel a la perfección. Tenía una cena de ascenso importante a la vuelta de la esquina, una cena que yo misma ya había pagado, llevándolos a todos a Chicago en primera clase. Decidí que iba a dejar que se comieran sus filetes caros. Iba a dejar que bebieran el buen vino, porque sabía que iba a ser su última cena a mi costa. La noche de mi cena de ascenso llegó envuelta en un viento helado y cortante de Chicago. Pero dentro del exclusivo comedor privado de The Wellington, se suponía que el ambiente sería cálido y triunfal. The Wellington era la clase de establecimiento donde la iluminación era de un oro suave y costoso, los filetes estaban madurados durante 90 días y los camareros se movían alrededor de las mesas de caoba como fantasmas silenciosos y altamente capacitados. Había reservado este salón con 3 meses de anticipación para celebrar mi ascenso a gerente senior de reestructuración en la firma. Era un hito enorme. Venía con un salario base con el que la mayoría de la gente solo sueña y una estructura de bonos que finalmente aseguraba mi independencia financiera. Había invitado a mis aliados más cercanos. Sterling, mi brillantemente aterrador jefe, estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa, bebiendo un whisky escocés oscuro. Connor, mi ingenioso colega, estaba contando una historia sarcástica sobre una fusión corporativa reciente, haciendo reír a Paige en su copa de champán. Ellos eran mi verdadera familia, las personas que realmente respetaban mi mente y valoraban mi presencia. Y luego estaban mis anclas biológicas. Yo había pagado para que mis padres y Chloe volaran en primera clase desde Los Ángeles a Chicago. Los había hospedado en un hotel de lujo en el centro de la ciudad.
Los quería allí no porque anhelara su amor, la revelación de Paige en la cafetería me había curado por completo de esa patética ilusión, sino porque los necesitaba en la sala para el acto final. Necesitaba que vieran el imperio que estaba construyendo antes de cerrar las puertas con llave para siempre. Llegaron exactamente 45 minutos tarde. Sin disculpas. Sin felicitaciones. Chloe entró con un vestido de diseñador sin espalda que parecía totalmente inapropiado para una cena corporativa, sosteniendo su teléfono para grabar un vídeo para sus seguidores. Al entrar, mi madre, Eleanor, inmediatamente comenzó a quejarse de que la humedad de la ciudad arruinaba su cabello. Mi padre, Richard, tiró de una silla con brusquedad, ignorando por completo el cortés saludo de Sterling con la cabeza. La tensión en el salón privado se disparó al instante. Connor me lanzó una mirada de simpatía desde el otro lado de la mesa. Yo solo ofrecí una sonrisa diplomática y tensa y le hice una señal al camarero para que comenzara a servir el vino. Había ordenado específicamente 3 botellas de una cosecha excepcional de Grand Cru que costaba $800 la botella. Era un gasto extravagante, pero quería que la noche fuera perfecta. El camarero vertió delicadamente el líquido rubí en la copa de cristal de Chloe. Ella la tomó, dio un pequeño sorbo y arrugó visiblemente la nariz con disgusto. «Quag», anunció en voz alta, su voz atravesando la conversación educada de mis colegas. «Esto sabe a agua sucia y madera vieja. ¿Me pueden traer un vodka con arándano? Este vino está totalmente fuera de mi estética de todos modos. No se ve bien en cámara». La mandíbula de Connor se tensó visiblemente. Sterling bajó lentamente su vaso de whisky, sus ojos penetrantes fijándose en Chloe con la clase de mirada fría y analítica que un biólogo usa para examinar un insecto particularmente molesto. Mi padre intervino rápidamente, completamente ajeno al ambiente incómodo e insultante que su hija acababa de crear. «No te preocupes por el vino, Chloe», bramó Richard, inflando el pecho. «Tú solo te mereces lo mejor. De hecho, ya que estamos aquí celebrando el éxito, creo que este es el momento perfecto para hacer un pequeño anuncio propio». No me miró a mí. Miró directamente a Sterling, como si intentara impresionar a mi jefe multimillonario con su importancia inventada. «Nuestra Chloe está al borde de algo enorme», continuó Richard, con la voz resonando en el salón privado. «Está a punto de firmar un acuerdo de marca multimillonario con una importante empresa de cosméticos. Ella es la verdadera empresaria de la familia. La visionaria». Miré a mi padre, sintiendo una diversión fría y oscura burbujeando en lo profundo de mi pecho. Un acuerdo de marca multimillonario. Era una mentira espectacular y patética. Sabía con certeza, gracias a la investigación profunda de Paige en sus finanzas, que la agencia de influencers de Chloe la había despedido hacía 3 semanas por incumplimiento de contrato y falta de entrega de contenido. Estaba perdiendo dinero a montones. Todos se estaban desangrando financieramente y miraban directamente a la única persona que podía detener la hemorragia, yo. Originalmente había planeado usar esta cena para anunciar algo realmente especial. A pesar de la horrible deuda fraudulenta de $85,000 que mi padre había anclado en secreto a mi nombre, mi enorme bono de ascenso finalmente me había dado el apalancamiento suficiente para asegurar la hipoteca del condominio frente al río con el que había estado soñando. Iba a anunciar que era oficialmente propietaria de una vivienda. Iba a plantar mi bandera y reclamar mi independencia. Pero cuando abrí la boca para hablar, para intentar reclamar mi propia celebración, mi padre me interrumpió bruscamente. Se inclinó pesadamente sobre la mesa, tirando un salero de plata, y me apuntó con un dedo grueso directamente a la cara. «Y eso me lleva a la verdadera razón por la que estamos aquí», dijo Richard, su tono cambiando de jactancioso a exigente en una fracción de segundo. «Este ascenso tuyo llega en un momento excelente. Tu madre y yo hemos estado hablando. Chloe necesita una importante inyección de efectivo para asegurar los honorarios legales de este enorme contrato de cosméticos. Ahora estás ganando mucho dinero corporativo. Esperamos que transfieras exactamente el 50% de tu nuevo bono de ascenso a la cuenta del fideicomiso familiar para el lunes por la mañana. Es lo mínimo que puedes hacer para apoyar el imperio de tu hermana». Toda la mesa se quedó en un silencio sepulcral. La música de jazz suave que sonaba desde los altavoces ocultos de repente se sintió increíblemente fuerte.
Paige apretó su tenedor tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Connor parecía que estaba a punto de saltar físicamente sobre la mesa para estrangular a mi padre. Sterling simplemente se sentó perfectamente quieto, con los ojos pasando de mi padre a mí, esperando ver cómo manejaría la flagrante y agresiva extorsión que ocurría frente a su personal de alto nivel. No estaban pidiendo. Estaban exigiendo. Habían volado a mi ciudad, comido mi comida cara, insultado a mis colegas y ahora exigían públicamente la mitad del dinero que casi me había matado por ganar. Todo para financiar una mentira. Miré a mi padre. Miré a Chloe, que estaba ocupada retocándose el brillo labial en el reflejo de la pantalla de su teléfono, completamente imperturbable por el hecho de que su padre estaba intentando robarle a su hermana a plena luz del día. No grité. No lloré. Tomé mi servilleta de lino, me limpié las comisuras de la boca y me preparé para dar una negativa educada y altamente calculada. Pero antes de que pudiera formular las palabras, mi madre, presintiendo que yo no estaba cediendo de inmediato a sus demandas, decidió desplegar la opción nuclear, y al hacerlo, me entregó el arma exacta que necesitaba para destruirlos a todos. El silencio en el comedor privado era pesado y sofocante. Connor, incapaz de tolerar más la flagrante falta de respeto, se inclinó hacia adelante. Su voz era increíblemente suave, pero cargada de un borde letal y afilado. Con todo respeto, Richard, dijo Connor, mirando a mi padre a los ojos. Morgan se ganó ese bono trabajando 80 horas a la semana y reestructurando sin ayuda una empresa de logística en quiebra, salvando 3,000 empleos en el proceso. Su intelecto y su ética de trabajo son las únicas razones por las que estamos celebrando esta noche. No creo que exigir la mitad de su compensación para financiar una cuenta de Instagram sea un tema de conversación apropiado para la cena. Mi madre, Eleanor, retrocedió físicamente como si le hubieran dado una bofetada. Su rostro se tornó de un tono rojo violento y manchado. No podía soportar que nadie desafiara su autoridad, y absolutamente no podía tolerar que nadie me elogiara a mí por encima de Chloe. Golpeó su pesado tenedor de plata contra su costoso plato de porcelana. El fuerte y agudo tintineo resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Giró todo su cuerpo hacia mí, ignorando por completo a Connor. Sus ojos estaban muy abiertos, maníacos y llenos de una vida entera de resentimiento puro. Estaba furiosa por estar perdiendo el control de la narrativa frente a mis poderosos colegas. Necesitaba ponerme de vuelta en mi lugar. Necesitaba aplastarme. ¿Por qué siempre tienes que hacer todo tan difícil, Morgan? Siseó Eleanor, con la voz vibrando de puro veneno. Te rodeas de estos snobs corporativos y de repente te crees mejor que tu propia sangre. Te sientas detrás de un escritorio a procesar números todo el día. No tienes creatividad. No tienes una chispa real. Hizo una pausa, tomando un respiro agudo y desigual, dejando que la crueldad de sus siguientes palabras se acumulara en su pecho. Te aferras a estos pequeños contratos de oficina porque no tienes nada más, continuó Eleanor, elevando el tono de voz hasta que casi estuvo gritando. Mira a tu hermana. Ella es una estrella. Tiene un futuro real. Comparada con la brillantez de Chloe, tú no eres nada. Eres solo un cajero automático andante. Eres una inversión completamente inútil. Sinceramente, viendo lo agotadora y egoísta en que te has convertido, desearía no haberte dado a luz nunca. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tóxicas, pesadas, absolutas. Desearía no haberte dado a luz nunca. Paige dejó escapar un pequeño jadeo de horror, cubriéndose la boca con ambas manos. Connor se levantó lentamente de su silla, con los puños apretados a los lados, el rostro pálido de furia. Sterling, un hombre que había negociado fusiones de miles de millones de dólares con carteles despiadados, parecía profunda y genuinamente conmocionado por la pura maldad descarada de una madre diciéndole eso a su propia hija. En las películas, cuando ocurre un momento como este, suele haber llanto. Hay gritos. Hay un ruego desesperado por comprensión. Pero en la realidad, cuando el último eslabón oxidado que te ata a tus abusadores finalmente se rompe, no hace ruido. Es perfecta y completamente silencioso. Sentí que una extraña calma helada se apoderaba de todo mi cuerpo. La ansiedad persistente, la culpa pesada,
la necesidad desesperada de toda la vida por la aprobación de mi madre simplemente se evaporaron en el aire frío de Chicago. Sentí una sensación física en el pecho, como si un peso enorme y asfixiante hubiera sido levantado violentamente. Miré a Eleanor. La vi exactamente por lo que era, una mujer patética, pequeña y profundamente insegura que había pasado 28 años intentando apagar mi luz porque estaba aterrorizada de su propia oscuridad. No me sentí como una víctima. Me sentí como una diosa. Empujé mi pesada silla de caoba hacia atrás. Las patas de madera chirriaron con fuerza contra el suelo. Me puse de pie en toda mi estatura. Alisé el frente de mi blazer entallado, manteniendo mis movimientos lentos, deliberados y perfectamente controlados. Cada ojo en la sala estaba fijo en mí. Mi padre parecía ligeramente nervioso, presintiendo el cambio drástico y aterrador en mi comportamiento. A ver, Morgan, tartamudeó débilmente, intentando recuperar el control. Tu madre solo está estresada. No hagamos una escena dramática frente a tu jefe. Lo ignoré por completo. Miré directamente a los ojos de mi madre. La mirada engreída y victoriosa de su rostro comenzó a tambalearse, reemplazada por un destello diminuto e incierto de miedo genuino. Me había empujado a un rincón, esperando plenamente que me acobardara. No se dio cuenta de que acababa de empujarme por completo fuera de mi jaula. Piensas que soy una inversión inútil en comparación con mi hermana, dije. Mi voz no era alta. Era baja, perfectamente firme y aterradoramente fría. Cortó la tensión en la habitación como un bisturí quirúrgico. Eleanor tragó saliva, con la boca de repente seca. Yo. Solo quiero decir que debes recordar tus obligaciones con esta familia, murmuró, su bravuconería anterior encogiéndose bajo mi mirada fija. No, la interrumpí, mi voz resonando con absoluta finalidad. Escuché exactamente lo que quisiste decir. Has pasado toda mi vida tratándome como un banco. Mentiste sobre la muerte de la tía Beatrice para robarme $42,000. Robaste mi número de seguro social para pedir un préstamo comercial de $85,000 para Chloe. Me desangraste y ahora te sientas a mi mesa comiendo comida que yo pagué y me dices que no valgo nada. Mis padres se congelaron. El color se drenó por completo del rostro de mi padre cuando mencioné explícitamente el robo de identidad. Sabía que yo lo sabía. El juego se había acabado por completo. Considera tu deseo concedido, Eleanor, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante, asestando el golpe fatal definitivo a nuestra relación. Considera esta inversión total y permanentemente liquidada. Vivan sus vidas como si nunca hubieran tenido una hija llamada Morgan. Porque a partir de este milisegundo, no la tienen. Me giré hacia Sterling y Connor. Siento muchísimo la interrupción, dije con suavidad, volviendo instantáneamente a mi tono profesional. Por favor, terminen sus cenas. La cuenta está completamente pagada. Nos vemos en la oficina el lunes. No esperé una respuesta. No miré atrás. Di media vuelta y salí del comedor privado. Caminé a través del opulento vestíbulo principal del de Wellington, empujé las pesadas puertas de bronce y salí a la gélida y hermosa nieve de Chicago. Hice señas a un taxi, subí al asiento trasero y saqué mi teléfono. La ejecución emocional estaba completa. Ahora era el momento de la masacre financiera. El interior del taxi olía a cuero viejo y pino fuerte. Mientras el conductor navegaba por las calles resbaladizas y cubiertas de nieve del centro de Chicago, me senté en el asiento trasero bañada por el brillo de la pantalla de mi teléfono inteligente. Operaba con una eficiencia absoluta y aterradora. No hubo lágrimas. No hubo vacilación. Solo el desmantelamiento rápido y metódico de una dependencia financiera de 10 años. Primero, abrí mi aplicación bancaria principal. Navegué a la sección de transferencias automáticas. Ahí estaba, la transferencia mensual recurrente de $3,500 a la cuenta conjunta del fideicomiso familiar. El dinero manchado de sangre. Toqué cancelar. La pantalla me pidió confirmar. Presioné confirmar. Apareció una pequeña marca de verificación verde. Así de simple, la arteria principal fue cortada. Luego,
Abrí mi portal de gestión de tarjetas de crédito. A lo largo de los años, tontamente les había proporcionado a mis padres 3 tarjetas de usuario autorizado para emergencias vinculadas a mis cuentas principales. Revisé los historiales de transacciones. Las habían usado para comprar comida de lujo en Los Ángeles, costosas visitas al salón de belleza para Chloe y cenas exorbitantes. Desactivé las 3 tarjetas simultáneamente. Estado, cerradas permanentemente. Finalmente, el paso más crucial. Inicié sesión en las principales agencias de crédito. Activé un bloqueo de seguridad total e inquebrantable en mi número de seguro social. Nadie podría abrir una nueva cuenta, asegurar un préstamo o realizar una verificación de antecedentes sin un código PIN fuertemente encriptado que solo yo poseía. También presenté oficialmente una disputa preliminar por el préstamo comercial fraudulento de $85,000 que mi padre había abierto. No iba a presentar cargos penales todavía. Solo estaba preparando el terreno. Estaba apretando la soga. Para cuando abrí la puerta de mi apartamento silencioso e impecable, mi teléfono vibraba agresivamente. Estaba comenzando, la consecuencia caótica e inmediata. Mi padre llamó 7 veces seguidas. Mi madre envió una ráfaga de mensajes de texto que alternaban entre la rabia chillona y los chantajes emocionales patéticos y manipuladores. ¿Cómo te atreves a avergonzarnos frente a tu jefe? Vuelve a activar las tarjetas de crédito ahora mismo. Chloe está varada en un restaurante. Eres un monstruo egoísta y desagradecido. Responde el teléfono. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la encimera de mármol de la cocina. Me serví un vaso de agua fría, lo bebí lentamente y me fui a la cama. Dormí durante 10 horas seguidas. Fue el sueño más profundo, pacífico e ininterrumpido que había experimentado en toda mi vida adulta. A la mañana siguiente, un sábado, el enemigo cambió de táctica. Al darse cuenta de que la intimidación directa ya no funcionaba, Eleanor decidió desplegar a sus emisarios. Exactamente a las 9 de la mañana, sonó mi teléfono. La pantalla mostró el nombre de la tía Beatrice. Respondí, poniéndolo en altavoz simplemente para documentar la desesperación. Morgan, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? Chilló Beatrice en el segundo en que se conectó la llamada. Su voz era aguda, teatral y goteaba falsa tristeza. Eleanor ha estado llorando toda la noche. Su presión arterial está peligrosamente alta. Le vas a provocar un ataque al corazón. Tienes que llamar al banco y solucionar cualquier error que hayas cometido con las transferencias. Somos una familia. Nos perdonamos. Tía Beatrice, dije, con una voz perfectamente tranquila, carente de cualquier emoción. ¿Cómo va su afección cardíaca grave en estos días? Hubo una pausa repentina y extremadamente incómoda del otro lado de la línea. Bueno, los médicos dicen que se está controlando, tartamudeó Beatrice, claramente desconcertada por mi pregunta. Pero los medicamentos siguen siendo terriblemente caros, Morgan. Tú lo sabes. Por eso tu madre necesita el dinero. Abrí el archivo de correo de Paige en mi computadora portátil. Saqué la captura de pantalla exacta del comentario de Beatrice en la foto de Chloe en Dubái. El comentario donde presumía de haber recibido su parte. Eso es increíblemente fascinante, Beatrice, dije, apoyándome en mi silla. Porque estoy mirando unos metadatos muy interesantes ahora mismo. Parece que mis transferencias médicas de emergencia financiaron directamente las vacaciones de lujo de mi hermana en los Emiratos Árabes Unidos. Y también tengo una hermosa captura de pantalla tuya comentando en su Instagram, celebrando públicamente la parte del dinero robado que recibiste por interpretar el papel de una mujer moribunda. El silencio que siguió fue absoluto. Casi podía escuchar la sangre drenándose del rostro de Beatrice a miles de kilómetros de distancia. Así es como va a funcionar esto, Beatrice, continué, mi voz bajando a un susurro peligroso y letal. Vas a colgar este teléfono. Nunca me vas a volver a llamar, enviar un mensaje de texto o escribir un correo electrónico. Si tú o cualquier otra persona de esa patética y tóxica excusa de familia intenta ponerse en contacto conmigo, tomaré este enorme archivo de fraude financiero y extorsión altamente documentado y lo entregaré directamente a un fiscal federal.
Dile a Eleanor que el cajero automático está permanentemente destruido. Que tengas un excelente fin de semana. Terminé la llamada. Bloqueé inmediatamente el número de Beatrice, los números de mis padres y el de Chloe. Los bloqueé en cada una de las plataformas de redes sociales. Construí una fortaleza digital impenetrable a mi alrededor. La Guerra Fría había comenzado oficialmente. Pensaban que mi silencio era solo una rabieta. Pensaban que eventualmente me sentiría culpable, me quebraría y volvería arrastrándome con una chequera en la mano para rogar por su perdón. Subestimaron severamente al monstruo que habían creado. Me enseñaron a sobrevivir en el frío extremo. Y ahora estaban conmocionados de que supiera cómo construir un arma con hielo. Regresé a la oficina el lunes por la mañana con un nivel de enfoque renovado y aterrador. Sterling me llamó a su enorme oficina de la esquina. No preguntó por la horrible escena en el restaurante. No ofreció lástima. Simplemente me miró, vio la resolución inquebrantable ardiendo en mis ojos y me entregó la cartera más grande y peligrosa de toda mi carrera. Morgan, dijo Sterling, deslizando una carpeta negra y gruesa sobre su escritorio. Estamos a punto de ejecutar una adquisición hostil masiva de deuda tóxica de una cooperativa de crédito en quiebra en la costa oeste. Necesito a mi mejor estratega para liderar el ataque. Necesito a alguien que no dude en liquidar despiadadamente los activos y aplastar a los deudores. ¿Estás lista? Coloqué mi mano firmemente sobre la pesada carpeta. Nunca he estado más lista en mi vida, señor, respondí. No lo sabía en ese momento, pero esa cartera específica de deuda de la costa oeste estaba a punto de entregarme el arma definitiva, poética y absolutamente catastrófica para destruir a mi familia de una vez por todas. Pensaban que estaba fuera de sus vidas. No tenían idea de que estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. 3 meses increíblemente agotadores y felizmente silenciosos pasaron después de aquella desastrosa cena. Mi carrera en la firma de capital privado se disparó a alturas que antes solo había imaginado, sin el drenaje constante y asfixiante de las emergencias inventadas por mis padres. Mi cuenta bancaria creció sin los ataques de pánico nocturnos provocados por las falsas condiciones cardíacas de la tía Beatrice. Mi mente se volvió afilada como un bisturí. Dormía 8 horas completas por noche. Comía bien. Operaba en un nivel de rendimiento máximo, totalmente enfocada en el enorme proyecto de adquisición de deuda de la costa oeste que Sterling me había entregado. Nuestro objetivo era un banco regional específico y altamente depredador con sede en Los Ángeles. Este banco era famoso por otorgar préstamos con intereses extremadamente altos, enormes líneas de crédito comercial y contratos de arrendamiento de autos de lujo a personas que no tenían la menor capacidad para sostener esa clase de deuda. Financiaban las ilusiones de los desesperados y los codiciosos. Y ahora se estaban ahogando en sus propios activos tóxicos. Nuestra firma intervino de manera agresiva y compró toda su cartera de préstamos vencidos por centavos de dólar. Era un martes por la tarde. El cielo de Chicago afuera de mi ventanal de piso a techo era de un gris plomizo y pesado. Estaba sentada en mi gran escritorio de roble revisando una densa hoja de cálculo de ejecuciones hipotecarias comerciales, cuando alguien llamó rápidamente a mi puerta de vidrio. Era Logan. Logan era uno de nuestros auditores internos senior. Era un tipo brillante, increíblemente detallista, que usualmente parecía completamente imperturbable ante cualquier cosa. Pero cuando entró a mi oficina, su rostro estaba completamente pálido. Parecía que acababa de ver a un fantasma caminando por los pasillos corporativos. Sostenía una carpeta legal de color rojo brillante notablemente gruesa, envuelta con bandas negras de seguridad. La carpeta roja era el código interno de nuestra firma para deudas hostiles de alto riesgo y acción inmediata. Morgan, dijo Logan, con la voz inusualmente tensa. Caminó y colocó la pesada carpeta roja directamente en el centro de mi escritorio. Necesito que mires este archivo de inmediato. Estaba realizando las comprobaciones cruzadas estándar en la cartera de deuda de Los Ángeles recién adquirida, identificando los objetivos de máxima prioridad para nuestro equipo de liquidación agresiva. Y estos nombres específicos activaron todas las alarmas en nuestra base de datos interna. Fruncí el ceño, tomando mi bolígrafo caro e inclinándome hacia adelante. ¿Cuál es el problema, Logan? ¿Estamos lidiando con una enorme empresa fantasma corporativa?
¿Alguien cometió fraude electrónico? Logan sacudió la cabeza lentamente, con una mirada profundamente incómoda en su rostro. No, Morgan, no es una empresa fantasma. Es un fideicomiso familiar. Específicamente, es tu familia. Mi corazón dejó de latir por completo durante un segundo largo y aterrador. El aire en mi espaciosa oficina de repente se sintió increíblemente escaso. Lentamente estiré la mano y retiré las bandas negras de seguridad de la gruesa carpeta roja. Abrí la pesada portada. La primera página era un resumen maestro de múltiples cuentas en mora. Escaneé los nombres impresos en tinta negra rígida: Eleanor, Richard, Chloe. Mis ojos se dirigieron a los números. Era un baño de sangre financiero absoluto e implacable. Había un contrato de arrendamiento comercial severamente vencido para un apartamento tipo penthouse de lujo en el centro de Los Ángeles. Había 6 tarjetas de crédito premium diferentes, todas completamente al límite, acumulando aterradores cargos por mora todos los días. Había un enorme y muy retrasado préstamo automotriz para una camioneta Mercedes clase G completamente nueva y equipada, registrada a nombre de Chloe. Y sentado justo allí en medio del desastre, mirándome como una serpiente venenosa, estaba el préstamo comercial exacto de $85,000 que mi padre había abierto fraudulentamente usando mi número de seguro social. Miré la columna de deuda total acumulada en la parte inferior de la página, $1,20 millones. Estaban completa y absolutamente en la bancarrota. Sin mis transferencias mensuales de $3,500 actuando como un bote salvavidas desesperado, todo su imperio inventado de naipes se había derrumbado con violencia en menos de 90 días. Habían incumplido en absolutamente todo. Logan se aclaró la garganta con nerviosismo. Morgan, sé que esto es un conflicto de intereses masivo. Puedo llevar inmediatamente este archivo específico al departamento legal. Podemos hacer que otro gerente senior se encargue de la liquidación agresiva de estos activos. No tienes que tocar esto. Me quedé allí sentada mirando los números, sintiendo un calor extraño e intoxicante subir por mi pecho. La ironía increíble y monumental de la situación era asombrosa. De todos los bancos depredadores de todo el país, nuestra firma había comprado el que tenía las cadenas de la ruina de mi familia. En ese momento, sonó mi teléfono de escritorio. Era la extensión privada de Sterling. Levanté el auricular. Ven a mi oficina ahora mismo, Morgan, ordenó Sterling, con su voz perfectamente suave. Trae la carpeta roja que Logan te acaba de entregar. Caminé por el largo y silencioso pasillo ejecutivo, cargando el archivo pesado de la destrucción de mi familia. Cuando entré a la enorme oficina de la esquina de Sterling, él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Se dio la vuelta y me indicó que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Me senté, colocando la carpeta roja sobre la madera pulida. Señor, comencé, manteniendo mi voz estrictamente profesional. Me acaban de informar de una conexión personal significativa con una de las cuentas en la nueva cartera de Los Ángeles. Supongo que quiere que me recuse oficialmente de este protocolo de liquidación específico. Sterling me miró, con una sonrisa afilada e increíblemente astuta en los labios. ¿Recusarte, Morgan? Yo no compré esta cartera específica por accidente. Me congelé, abriendo ligeramente los ojos. ¿A qué se refiere? Sterling se acercó y se apoyó contra el borde de su escritorio. La noche de tu cena de ascenso, después de que saliste del restaurante, tu padre cometió el error monumental de gritarme agresivamente. Exigió saber cuánto te estaba pagando y amenazó explícitamente con demandar a nuestra firma si no embargábamos tu salario para pagar su falsa empresa de relaciones públicas. Así que hice lo que mejor sé hacer, desplegué a nuestros mejores investigadores corporativos para investigar a Richard. Descubrí exactamente dónde tenían sus cuentas bancarias. Vi la enorme montaña de deuda tóxica y fraudulenta que cargaban y vi el préstamo de $85,000 anclado a tu número de seguro social. Cuando me di cuenta de que su banco regional corrupto estaba buscando deshacerse de su mala deuda, presioné agresivamente a nuestra junta para adquirir toda la cartera. Compré intencionalmente la ruina financiera de tu familia, Morgan. Miré al director ejecutivo multimillonario, completamente atónita por la pura y calculadora crueldad del hombre. ¿Por qué? Susurré.
Porque eres la estratega más brillante que he contratado, Morgan, dijo Sterling, su voz bajando a un registro bajo y poderoso. Pero siempre has tenido un punto ciego, tu familia. Compré esta deuda porque quiero que seas tú quien la ejecute. Te estoy otorgando autoridad legal absoluta y total sobre todo este archivo. Quiero que mires a tus abusadores a los ojos, no como una hija desesperada, sino como su acreedora corporativa principal. Te estoy entregando el hacha de ejecución. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente fuerte para blandirla? Miré la carpeta roja. El museo de mi dolor pasó por mi mente. La noche lluviosa con mi trofeo de debate. Los 3 trabajos extenuantes. Los $42,000 robados para una falsa afección cardíaca. La mirada de puro desprecio en el rostro de Eleanor cuando me llamó inversión inútil. Volví a mirar a Sterling. El último rastro persistente de la niña obediente y aterrorizada desapareció para siempre. No solo me sentía fuerte, me sentía invencible. Yo misma me encargaré de la liquidación, señor, dije, con una voz completamente fría. No obtendrán un solo centavo de acuerdo. Excelente, dijo Sterling, rodeando de nuevo su escritorio. Porque según la seguridad del edificio, acaban de entrar a nuestro vestíbulo principal. El momento fue casi cinematográfico. Mientras salía de la oficina de Sterling, aferrando la pesada carpeta roja que básicamente contenía la escritura legal de toda la existencia de mi familia, mi teléfono celular zumbó en el bolsillo de mi blazer. Era la recepcionista principal del piso 40. Su voz era frenética, baja y llena de pánico. Señorita Morgan, lamento muchísimo molestarla, susurró la recepcionista rápidamente. Pero hay 3 personas aquí en el vestíbulo ejecutivo principal causando una escena enorme y sumamente perturbadora. Un hombre mayor, una mujer mayor y una mujer más joven que lleva gafas de sol en el interior. Exigen agresivamente verla. El hombre mayor está gritando a uno de los guardias de seguridad, afirmando que usted es su hija y que está legalmente obligada a firmarles un enorme cheque corporativo en este mismo segundo. Se está poniendo muy feo. Tenemos clientes esperando en la sala. ¿Debería llamar a la policía para que lo retiren por la fuerza? Dejé de caminar. Me quedé perfectamente quieta en el pasillo silencioso. Mi familia había volado media distancia del país, rastreó la ubicación exacta de mi firma de capital privado altamente segura y decidió lanzar una emboscada pública y caótica frente a nuestros clientes de alto valor. Apostaban por completo a mi miedo a la humillación pública. Pensaban que si gritaban lo suficientemente fuerte, yo entraría en pánico, sacaría mi chequera y pagaría cualquier rescate que exigieran solo para que la terrible vergüenza desapareciera. Así era exactamente como habría reaccionado la antigua Morgan. La antigua Morgan habría estado sudando, temblando y rogándoles desesperadamente que bajaran la voz. Pero la mujer que estaba en el pasillo sosteniendo la carpeta roja era una entidad completamente diferente. No llame a la policía, le dije a la recepcionista. Mi voz era firme, lenta y cargada de una autoridad absoluta y aterradora. Quiero que los escolte a los 3 a la sala de conferencias VIPA. La que tiene los cristales pesados e insonorizados. No les ofrezca café. No les ofrezca agua. Cierre la puerta por fuera una vez que entren y dígales que bajaré en exactamente 10 minutos. Colgué el teléfono. No me apresuré. Caminé tranquilamente a mi oficina privada. Coloqué con cuidado la carpeta roja sobre mi escritorio. Caminé hacia el espejo colgado detrás de mi puerta. Alisé las solapas de mi blazer Armani hecho a medida. Revisé mi postura. Lucía exactamente como lo que era, una asesina corporativa letal y altamente compensada. Luego levanté mi teléfono de escritorio y marqué al departamento legal. Pedí hablar con Sloane. Sloane era la litigante principal de la firma y la jefa absolutamente aterradora de nuestro equipo de recuperación de deuda agresiva. Era una mujer que desayunaba quiebras hostiles y destruía deudores fraudulentos por diversión. Sloane, dije cuando respondió. Necesito que me acompañes a la sala de conferencias ahora mismo. Trae tu tableta. Tenemos una liquidación hostil inmediata que ejecutar. Los objetivos están físicamente en el edificio. Bajé al piso 40. Las pesadas puertas de vidrio de la sala de conferencias estaban cerradas.
Podía verlos a través de los paneles esmerilados. Richard caminaba de un lado a otro como un animal atrapado y enojado, con el rostro enrojecido. Eleanor estaba sentada en una de las costosas sillas de cuero, golpeando agresivamente el pie contra el suelo, mirando a su alrededor con una mezcla caótica de codicia rapaz y pánico desesperado. Y Chloe estaba parada en la esquina, mordiéndose las uñas, con sus gafas de sol de diseñador sobre la cabeza, luciendo completa y absolutamente aterrorizada. Sloane caminó a mi lado, sus tacones altos haciendo un eco seco sobre el suelo de mármol pulido. Miró a las 3 personas a través del vidrio, luego miró la carpeta roja en mi mano. ¿Son estas las personas asociadas con la enorme cartera de fraude de Los Ángeles?, preguntó Sloane, con la voz desprovista de cualquier emoción. Sí, respondí con suavidad. Y resulta que también son mis padres biológicos y mi hermana. Las cejas de Sloane se elevaron una fracción de pulgada. Una sonrisa de depredador lenta y extremadamente oscura se extendió por su rostro. «Oh», ronroneó. «Esto va a ser excepcionalmente satisfactorio. Entramos». Empujé las pesadas puertas de vidrio, y el ruido de la habitación me golpeó de inmediato. Richard se dio la vuelta en el segundo en que entré, inflando inmediatamente el pecho para asumir su falsa autoridad patriarcal. «Ya era maldita hora, Morgan», gritó Richard, dando un paso agresivo hacia mí. ¿Tienes idea de cuánto dinero tuvimos que gastar en vuelos de último minuto para llegar aquí? Tu egoísta rabieta oficialmente ha terminado. Estamos en una crisis catastrófica y masiva y vas a solucionarla ahora mismo. Caminé tranquilamente hacia la cabecera de la enorme mesa de conferencias de roble. No saqué una silla. No me senté. Simplemente coloqué la gruesa carpeta roja plana sobre la mesa, apoyando ambas manos sobre ella. Sloane se quedó de pie en silencio, ligeramente detrás de mi hombro derecho, proyectando un aura de pura amenaza legal. Miré a Chloe. Sus manos temblaban físicamente. La influencer segura de sí misma y arrogante que se había quejado del vino de $800 en mi cena había desaparecido por completo. ¿Cuál es exactamente la crisis, Richard?, pregunté, usando intencionalmente su primer nombre. Lo vi estremecerse físicamente ante la profunda falta de respeto. La madre y manager de Chloe, Eleanor, espetó, con la voz quebrada por la pura histeria, nos robó todo. Ese enorme contrato de cosméticos era una estafa completa. Vació las cuentas de su negocio, tomó el dinero por adelantado y desapareció. La agencia de marcas nos está demandando por incumplimiento de contrato. El banco en Los Ángeles amenaza con ejecutar la hipoteca del penthouse. Van a embargar el auto de Chloe. Richard golpeó con violencia su mano plana contra la mesa de roble. Tienes que vender ese lujoso condominio que acabas de comprar, Morgan, exigió, con el rostro desfigurado por una rabia desesperada. Tienes que liquidar tus opciones de acciones corporativas de inmediato. Necesitamos al menos $400,000 para mañana por la mañana para evitar que los bancos nos destruyan. Se lo debes a esta familia. Se lo debes a tu hermana. Los miré. La audacia asombrosa de sus demandas era insólita. Habían orquestado el robo de mi dinero durante años. Habían robado mi identidad. Me habían dicho que era una inversión inútil y que deseaban no haberme dado a luz nunca. Y ahora, enfrentando el colapso total de su imperio falso, su instinto inmediato era exigir que vendiera mi propia casa para salvarlos. Pensaban que estaban emboscando a una hija débil y culpable. Estaban a punto de descubrir que se habían encerrado en una jaula con un monstruo. El silencio en la sala de conferencias insonorizada era absoluto. Los ecos frenéticos de las exigencias agresivas de Richard se desvanecieron en las gruesas paredes. Me quedé de pie en la cabecera de la enorme mesa de roble, con las manos apoyadas tranquilamente sobre la brillante carpeta roja. Los miré a los 3. Me tomé mi tiempo. Dejé que la inmensa y aplastante dinámica de poder de la sala se asentara lentamente sobre sus hombros. No grité. No lancé insultos. Operé con la precisión quirúrgica y aterradora de una ejecutora corporativa. Richard, Eleanor, por favor, siéntense, dije. Mi voz era perfectamente plana, completamente desprovista de ira, tristeza o cualquier calidez familiar reconocible.
Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par. Odiaba que le dijeran qué hacer, especialmente la hija a la que consideraba inferior. No nos hables con ese tono irrespetuoso, espetó, con la voz temblando ligeramente mientras se agarraba del respaldo de una silla de cuero. No somos tus empleados. Somos tus padres. Vas a sacar tu chequera y vas a escribir el cheque. Lentamente abrí la gruesa carpeta roja. Con cuidado saqué las pesadas pilas de documentos legales y comencé a extenderlos sobre la mesa de roble lisa. Los organicé de manera ordenada, los avisos de ejecución hipotecaria, los estados de cuenta de tarjetas de crédito vencidos, el contrato de préstamo automotriz en mora y, finalmente, justo en el centro, el préstamo comercial de $85,000 que llevaba mi firma falsificada. Permítanme explicarles una realidad muy dura y muy permanente, comencé, manteniendo mis ojos fijos en los documentos. Estás completamente en lo correcto sobre una cosa, Eleanor. El Banco Regional de Los Ángeles de hecho está amenazando con una demanda masiva y ruinosa. El concesionario de lujo se está preparando absolutamente para embargar con violencia la Mercedes clase G. Tus tarjetas de crédito premium están completa e irremediablemente en mora. Te enfrentas a la bancarrota total. Chloe dejó escapar un pequeño y patético gemido, apretando su bolso de diseñador contra su pecho como un escudo. Pero, continué, levantando finalmente los ojos para mirar a los de mi madre. Están muy confundidos acerca de a quién exactamente le deben todo este dinero. Golpeé la pila de papeles legales con mi dedo índice. El sonido agudo resonó en la habitación silenciosa. Hace 3 días, esta misma firma de capital privado, la firma de élite donde actualmente me desempeño como gerente senior altamente compensada, compró una enorme cartera de millones de dólares de deuda tóxica y deteriorada de su banco regional específico en Los Ángeles. Compramos su deuda al por mayor por centavos de dólar con el objetivo corporativo explícito e implacable de una liquidación agresiva. El color desapareció por completo del rostro de Eleanor. La transición fue tan repentina, tan físicamente violenta, que fue como ver la sangre drenarse instantáneamente de un cadáver. Fue el contraste de choque definitivo. La mujer que había comandado con orgullo el restaurante caro burlándose de mi carrera ahora me miraba con un terror genuino y puro. Richard dio un paso frenético e inestable hacia atrás, chocando físicamente con la pesada puerta de vidrio. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Balbuceó débilmente, su fachada arrogante rompiéndose por completo en 1.000.000 de pedazos afilados. Eres una consultora. Tú no eres dueña del banco. Yo no trabajo para su banco, Richard, dije, mi voz elevándose ligeramente, resonando con fuerza y poder en la habitación. Soy la ejecutiva senior encargada exclusivamente de auditar, gestionar y liquidar esta cartera específica. Soy la única representante legal de su acreedor principal. A los ojos de la ley, yo soy el banco. Mi firma posee legalmente el arrendamiento del penthouse de Chloe. Poseemos legalmente la deuda de las tarjetas de crédito al límite. Poseemos legalmente el préstamo del auto. Y ahora poseo la prueba innegable y absoluta del robo de identidad de $85,000 que cometiste contra mí. Las rodillas de Eleanor finalmente cedieron. Se desplomó pesadamente en la silla de cuero, con las manos cubriéndose la boca, con los ojos abiertos por una comprensión horrorosa. La maestra de la manipulación acababa de darse cuenta de que su víctima de toda la vida sostenía actualmente un arma cargada apuntando directamente a la cabeza de todo su imperio falso. Eso es completamente imposible, susurró Richard, con las manos temblando violentamente mientras se inclinaba sobre la mesa, intentando desesperadamente leer el membrete legal de los documentos. Vio su propia firma descuidada. Vio el intimidante logotipo corporativo de mi firma firmemente adjunto a la escritura legal de cesión. La realidad aplastante cayó sobre él como un peso físico de 1 tonelada. Es completamente posible y es completamente legal, dije, sintiendo una oleada increíble e intoxicante de poder absoluto e inspirador inundar mis venas. Volaron a través del país, marcharon hacia mi edificio y exigieron agresivamente mi salario para pagarle a un banco sin rostro. Pero están mirando directamente a la cara del banco. Y les estoy diciendo aquí mismo, ahora mismo, como su acreedora corporativa principal, que estoy denegando oficialmente su patética solicitud de una extensión de pago. Estoy denegando oficialmente su solicitud de un plan de liquidación.
Morgan, por favor, jadeó Eleanor de repente, estallando en lágrimas ruidosas y teatrales. Extendió sus manos sobre la mesa hacia mí, intentando desesperadamente jugar la carta de la víctima una última vez. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Perderemos el penthouse. Estaremos en la calle. Chloe irá a la cárcel por los contratos incumplidos. Si están buscando simpatía, dije, inclinándome agresivamente sobre la mesa, con mi rostro a centímetros del de ella. Deberían habérmela mostrado cuando trabajaba en 3 empleos y usaba zapatos con agujeros en las suelas para financiar la falsa afección cardíaca de la tía Beatrice, o cuando me miraste a los ojos y me dijiste que era una inversión inútil. Me enderecé, dándole la espalda a mi madre que lloraba, completamente inmune a sus lágrimas falsas. Mi empatía estaba muerta de forma permanente. Sloane, dije, girándome hacia la despiadada litigante de pie a mi lado. Sí, señorita Morgan, respondió Sloane, con su voz perfectamente nítida. Por favor, inicie la ejecución forzosa inmediata de las propiedades de Los Ángeles. Presente la demanda masiva por los saldos completamente vencidos antes del cierre de operaciones de hoy. Ofrézcales absolutamente 0 acuerdos. Prepárese para embargar agresivamente sus salarios por el resto de sus vidas naturales y prepare formalmente la remisión penal al FBI sobre el robo de identidad de $85,000 cometido por Richard. Richard dejó escapar un sonido que era mitad sollozo y mitad grito. De repente, Chloe, que se había quedado completamente congelada en la esquina, pareció volver a la realidad. Sus ojos se movieron salvajemente por la sala. El auto, susurró frenéticamente. La Mercedes. Si vendo el auto a un distribuidor privado ahora mismo, puedo obtener efectivo. Puedo huir. Se dio la vuelta y corrió hacia las pesadas puertas de vidrio de la sala de conferencias, sus tacones altos resbalando en el mármol. Golpeó con la mano el botón de salida y salió corriendo al pasillo, desesperada por llegar al estacionamiento subterráneo VIP donde había estacionado su ridículamente costosa y no pagada camioneta de lujo. No la perseguí. Ni siquiera me inmuté. Simplemente miré a Sloane. Sloane sonrió con una sonrisa fría y aterradora, levantó su elegante iPad y tocó la pantalla una vez. No va a llegar muy lejos, dijo Sloane con calma. Chloe corría. Corría frenéticamente por los pasillos pulidos de nuestro edificio de oficinas corporativas, ignorando por completo las miradas de asombroso desconcierto de nuestros socios senior y clientes adinerados. Entró de golpe en el ascensor ejecutivo privado, golpeando agresivamente con el puño el botón del estacionamiento subterráneo VIP. Toda su realidad inventada se estaba derrumbando en tiempo real, y su único pensamiento era escapar físicamente con el único activo valioso que le quedaba, la Mercedes clase G negra mate personalizada. Tenía la intención de venderla en el mercado negro, tomar el dinero en efectivo y desaparecer. Sloane y yo tomamos el ascensor secundario, moviéndonos a un ritmo tranquilo y deliberado. No necesitábamos correr. Cuando eres dueño del tablero de ajedrez, no necesitas perseguir a los peones. Cuando las pesadas puertas de metal de nuestro ascensor se abrieron, el eco de los gritos histéricos de Chloe ya rebotaba con fuerza contra las paredes de concreto del garaje subterráneo. Caminamos lentamente por la esquina para presenciar la escena. Era una obra maestra absoluta del karma moderno. Chloe estaba físicamente de rodillas sobre el concreto frío y sucio. Su costoso vestido de diseñador sin espalda estaba completamente arruinado, manchado de polvo y aceite de motor negro. Lloraba desconsoladamente, agarrándose el cabello perfectamente peinado. Directamente frente a ella, la Mercedes clase G negra mate ya estaba suspendida en el aire. Una enorme grúa de plataforma comercial, completamente marcada con el logotipo del contratista de recuperación de activos más agresivo de nuestra firma, tenía sus ganchos de acero firmemente bloqueados en el eje trasero de la camioneta de lujo. 2 robustos agentes de recuperación con chalecos de alta visibilidad aseguraban tranquilamente las pesadas cadenas. Sloane había rastreado la unidad GPS instalada en el vehículo financiado en el milisegundo en que mi familia entró en el vestíbulo de arriba. Había enviado al equipo de recuperación antes de que yo abriera la carpeta roja en la sala de conferencias. No, por favor, deténganse. Suplicaba Chloe desesperadamente, agarrando la pierna del pantalón de uno de los agentes de recuperación. No pueden llevarse mi auto. Necesito ese auto para mi marca.
Soy una influencer. Me están arruinando la vida. El robusto agente simplemente la miró hacia abajo, completamente imperturbable, y soltó suavemente su pierna. Lo siento, señorita, gruñó. Órdenes del banco. El vehículo está oficialmente en mora. Me quedé a 3 metros de distancia, viendo a mi hermana, la hija dorada, hacer un berrinche literal en el suelo de un estacionamiento. Richard y Eleanor llegaron un momento después, saliendo corriendo por la puerta de las escaleras, completamente sin aliento. Se detuvieron en seco, viendo cómo el bien más valioso de su preciada hija era remolcado violentamente. Richard me miró, con el rostro completamente desprovisto de cualquier arrogancia restante. Parecía increíblemente viejo, increíblemente pequeño y completamente roto. Morgan, susurró, con la voz temblorosa. Por favor, te lo ruego. No le respondí. Me giré hacia Sloane. ¿Está asegurado el vehículo? Totalmente asegurado y listo para el transporte al lote de subasta de liquidación, confirmó Sloane, tomando una nota rápida en su iPad. Excelente, dije. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia el ascensor. No miré atrás. No me quedé a ver cómo iban a llegar al aeropuerto sin un auto, sin tarjetas de crédito que funcionaran y sin un solo centavo de mi dinero para pagar un taxi. Los dejé completamente varados en la fría e implacable realidad que ellos mismos habían construido. Las semanas siguientes fueron una clase magistral de litigios corporativos agresivos e implacables. Entregué todo el archivo al departamento de Sloane con una directiva estricta e inquebrantable, liquidación absoluta y total. No ofrecer acuerdos. No aceptar disculpas. La maquinaria legal de la firma de capital privado molió sus activos restantes hasta convertirlos en polvo fino con una velocidad aterradora. Solicitamos con éxito a los tribunales federales y comenzamos de inmediato un embargo de salario agresivo sobre las pequeñas cuentas de jubilación que Richard había intentado ocultar desesperadamente. El lujoso penthouse en Los Ángeles fue ejecutado por completo. El banco confiscó la propiedad, cambió las cerraduras y arrojó toda la ropa de diseñador de Chloe y sus luces de aro para grabaciones a la calle. Pero la ruina financiera fue solo la primera fase del castigo. La ejecución social fue manejada por Paige. Paige, todavía furiosa por los años de abuso que yo había sufrido, tomó el archivo masivo y altamente detallado de los viajes falsos de Chloe, el dinero robado y el contrato fraudulento de cosméticos. Y lo filtró de forma anónima a un destacado periodista de investigación especializado en exponer falsas personalidades de Internet. El artículo se publicó un martes por la mañana. El titular decía, el fraude dorado, como una influencer de lujo construyó un imperio sobre dinero familiar robado. La historia se volvió masiva y aterradoramente viral. Llegó a la portada de Reddit. Fue tendencia mundial en Twitter. Millones de personas leyeron los detalles explícitos de cómo Chloe había fingido sus viajes a Dubái utilizando el dinero por el que su hermana se había desangrado trabajando. El Internet, famoso por no perdonar a los falsos influencers, la destruyó por completo. Sus seguidores se evaporaron de la noche a la mañana. Sus secciones de comentarios se inundaron de indignación absoluta. Las marcas que le enviaban productos gratis la vetaron públicamente. La ilusión fue destrozada de manera violenta y permanente. Richard, enfrentando la amenaza muy real de una acusación federal por el robo de identidad de $85,000, se vio obligado a aceptar un acuerdo de culpabilidad humillante que drenó la poca dignidad que le quedaba. Eleanor, la mujer que tanto se preocupaba por su imagen en la alta sociedad, se vio obligada a mudarse a un apartamento diminuto y deteriorado de una habitación en las afueras más marginadas de Los Ángeles. Habían perdido el penthouse. Habían perdido los autos. Habían perdido su reputación. Habían perdido el futuro de la hija dorada. Lo habían perdido absolutamente todo. Y yo, sentada en mi hermoso y tranquilo condominio de Chicago con vista al río, bebiendo una taza de café premium, no sentía absolutamente nada más que una paz profunda e inquebrantable. El tumor tóxico había sido extirpado por completo con éxito. Pensé que la historia había terminado. Pensé que el silencio simplemente se extendería para siempre. Pero exactamente un mes después de la confrontación en el estacionamiento, el giro final, el más repugnante y absolutamente alucinante de toda la pesadilla llegó directamente a mi oficina.
Era un sobre blanco barato y estándar. No tenía dirección de remitente, solo mi nombre escrito con una tinta azul frenética y descuidada. Era de Chloe. Cuando abrí esa carta y me di cuenta de lo que había dentro, cualquier fragmento microscópico de culpa persistente que pudiera haber albergado inconscientemente por destruirlos fue incinerado al instante y para siempre. El sobre blanco barato estaba sobre mi pesado escritorio de roble como un desecho tóxico. Miré la caligrafía azul descuidada durante mucho tiempo antes de finalmente tomar un abrecartas de plata y abrirlo. Dentro había una sola hoja de papel de cuaderno de rayas y una pequeña unidad USB negra. La carta fue escrita por Chloe. Absolutamente no escribía para disculparse sinceramente por sus años de abuso y privilegios. Escribía para desviar agresivamente la culpa, exactamente como mi madre le había enseñado meticulosamente a hacer toda su patética vida. Estaba acorralada, desesperada y completamente dispuesta a arrojar a sus propios padres debajo del autobús para salvar su propia piel. Morgan, comenzaba la carta frenética. Tienes que decirles a tus abogados que detengan las demandas. Estoy trabajando como barista en una cafetería ganando el salario mínimo. Apenas puedo permitirme comer, pero tienes que saber que absolutamente no fue mi idea tomar tu dinero ganado con esfuerzo para los viajes. Mamá y papá planearon todo. Me usaron. Me burlé en silencio, leyendo el patético intento de hacerse la víctima. Pero el siguiente párrafo hizo que la sangre se me helara en las venas. Hace 5 años, cuando obtuviste tu primer gran bono corporativo, continuaba la carta de Chloe, papá le dijo a mamá que si ahorrabas lo suficiente de tu salario, eventualmente comprarías tu propio inmueble, construirías una cuenta de ahorros enorme y los dejarías completamente atrás. Ellos me dijeron explícita y deliberadamente que pidiera las vacaciones caras y que pusiera al límite las tarjetas de crédito premium para poder presionarte con la culpa para que pagaras por todo. Mamá dijo específicamente que si mantenían tus cuentas bancarias completamente vacías y te mantenían físicamente agotada trabajando en 3 empleos, nunca tendrías la energía ni la independencia financiera para dejar a la familia. Dejé de leer. Mis manos temblaban ligeramente. Te mantuvieron ocupada a propósito para mantenerte atrapada permanentemente, escribió Chloe. Falsificaron tu firma en ese préstamo de $85,000 a propósito para destruir tu puntaje de crédito para que ningún banco te permitiera comprar una casa. Escucha el USB. Los grabé en secreto peleando por eso después de que cortaste el dinero. ¿Castígalos a ellos, Morgan? No a mí. Lentamente dejé la hoja de papel de cuaderno. Tomé la pequeña unidad USB negra. La conecté al puerto seguro de mi computadora. Un solo archivo de audio apareció en la pantalla. Hice clic en reproducir. El audio era ligeramente amortiguado, claramente grabado en un teléfono celular oculto en un bolsillo, pero las voces eran absolutamente inconfundibles. Eran Richard y Eleanor discutiendo en su cocina poco después de la desastrosa cena de ascenso. Te dije que la presionamos demasiado, siseaba la voz de Richard con enojo a través de las bocinas. Deberíamos haberla dejado comprar el maldito condominio. Ahora congeló las cuentas. Estamos expuestos. No me levantes la voz, le respondió Eleanor bruscamente, con su voz destilando pura malicia sociópata. El plan era perfecto. Mantener pobre al chivo expiatorio. Mantenerla agotada. Y ella se mantiene obediente. Si tuviera una cuenta de ahorros enorme, se daría cuenta de que no nos necesita. Ella es una bestia de carga, Richard. Todo su propósito es financiar el futuro de Chloe. Ese préstamo de $85,000 en su informe crediticio se suponía que era el ancla que evitaría que nos dejara. Tú solo te volviste descuidado con el papeleo. Estiré la mano y presioné pausa. El silencio en mi oficina era ensordecedor. Me quedé completamente congelada en mi silla ergonómica. No se trataba solo de una mala gestión financiera. No era solo un favoritismo ciego y equivocado hacia Chloe. Era una conspiración profundamente depredadora, altamente calculada y genuinamente sociópata. Mi propia madre y mi padre planearon intencional y maliciosamente destruir mi futuro financiero. Querían activamente arruinar mi crédito, robar mi juventud y mantenerme en un estado de pobreza permanente y agotadora para seguir siendo su esclava financiera incuestionable para siempre.
Planearon activamente robar mi futuro para que nunca pudiera pagar una casa, nunca pudiera pagar una boda, nunca pudiera tener una vida propia. Una versión mucho más joven de mí, la niña desesperada que solo quería que su madre mirara su trofeo de debate, podría haber colapsado y llorado histéricamente ante esa horrible revelación. Podría haber gritado al techo. Podría haberle preguntado al universo, ¿por qué a mí? Pero esa niña murió oficialmente en la mesa del restaurante. No sentí absolutamente nada más que un disgusto profundo, clínico y frío. No lloré. No respondí a la carta. No llamé a Chloe para verificar con enojo los horribles detalles. Simplemente me levanté de mi silla. Tomé la hoja de papel de cuaderno y la pequeña unidad USB negra. Caminé deliberadamente hacia la trituradora de papel de alta resistencia que zumbaba silenciosamente en la esquina de mi oficina. Introduje la carta directamente en los afilados dientes de metal. Vi cómo el papel barato se destruía instantáneamente, desmenuzado en un centenar de tiras completamente irreconocibles. Luego coloqué la unidad USB en el suelo, levanté el tacón de mi zapato de cuero caro y pisé con todas mis fuerzas, rompiendo violentamente la carcasa de plástico y partiendo la placa de memoria a la mitad. Pateé los pedazos rotos hacia el bote de basura. La destrucción física de esa confesión fue el acto final necesario de mi purificación interna. Me di cuenta en ese momento exacto de que guardar sus oscuros secretos, cargar con su pesada vergüenza y analizar interminablemente sus motivaciones tóxicas y malvadas era solo otra forma sutil de dejar que controlaran mi mente. Al triturar la confesión y negarme a participar, estaba renunciando formal y permanentemente al horrible papel que me habían obligado a interpretar a la fuerza. Ya no era la trágica víctima de su cruel plan. Yo era la poderosa e intocable arquitecta de sus consecuencias finales. Estaban muertos para mí, completa, legal y emocionalmente muertos. La increíble e impresionante historia de mi repentina y sin precedentes ejecución de la cartera de deuda morosa de la costa oeste y la forma absolutamente despiadada y legalmente impecable en que manejé la ruina financiera de mi propia familia comenzó a circular rápidamente en los círculos corporativos de élite de Chicago. Me convertí en una leyenda en el mundo del capital privado. Se me conocía como la estratega que poseía 0 puntos ciegos. La mujer que no podía ser manipulada, intimidada o comprada. 6 meses después, Sterling me llamó a su oficina y me ofreció una asociación completa en la firma. Tenía 29 años. Era la socia más joven en toda la historia de la compañía. Acepté la oferta, asegurando una participación accionaria multimillonaria que garantizaba permanentemente que nunca más tendría que preocuparme por sobrevivir. Me enteré a través de los rumores corporativos, justo antes de cambiar de forma permanente mi número de teléfono y borrar mi huella pública, que la situación de mis padres se había deteriorado exactamente como yo lo había planeado. Richard y Eleanor vivían actualmente en un apartamento diminuto y deteriorado en un vecindario marginal. Sus salarios eran embargados agresivamente todos los meses para pagar la enorme deuda corporativa que aún le debían a mi firma. No tenían autos. No tenían vacaciones de lujo. Estaban completamente aislados. Chloe, despojada por completo de su auto de lujo, de sus ingresos interminables y de su escudo protector, había desaparecido por completo de Internet. La hija dorada fue finalmente presentada al dolor de la realidad del mundo real, sirviendo café por el salario mínimo, aterrorizada de su propia sombra. Habían intentado desesperadamente enterrarme viva bajo el peso asfixiante de sus expectativas, su manipulación y su codicia implacable. Pero no se dieron cuenta de que yo era una semilla increíblemente resistente. Y la inmensa presión que aplicaron solo me obligó a crecer más fuerte, rompiendo violentamente la pesada tierra para alcanzar finalmente la luz. Una tarde tranquila de viernes, un año completo después de la explosiva confrontación en la sala de conferencias corporativa, salí al amplio balcón privado de mi increíble nuevo penthouse con vista al río Chicago. El vibrante horizonte de la ciudad pulsaba suave y hermosamente debajo de una capa fresca de niebla nocturna. Connor estaba de pie junto a mí. Estábamos celebrando mi ascenso oficial a socia. Sostenía un pesado vaso de cristal con un whisky de reserva increíblemente caro. El tipo exacto de licor de alta gama que mi padre solía beber para sentirse importante mientras gastaba mi dinero. Pero yo compré esta botella específica con mi propio dinero, ganado enteramente gracias a mi propia brillantez y duro trabajo.
Me apoyé cómodamente contra la barandilla de vidrio grueso, dejando que el aire fresco, húmedo e increíblemente vigorizante se asentara sobre mi piel. La enorme ciudad brillaba con fuerza abajo, una hermosa dispersión de luces doradas y azules que se reflejaban perfectamente en el agua oscura y tranquila. El mundo se sentía increíblemente vasto, enteramente abierto, y por primera vez en toda mi vida, se sentía lleno de una posibilidad genuina y sin límites. «¿Sabes?», dijo Connor en voz baja, agitando el líquido ámbar en su vaso. «La mayoría de las personas que pasan por el nivel de guerra psicológica que sobreviviste terminan completamente rotas. Pasan años en terapia solo intentando funcionar. ¿Cómo lograste tomar todo ese trauma y convertirlo en un imperio?». Giré la cabeza y lo miré. Pensé profundamente en el restaurante grasiento donde fregaba los suelos. Pensé en el apartamento universitario helado y sin calefacción. Pensé en las transferencias bancarias canceladas, en la carta de confesión triturada y en la mirada de pánico absoluto en el rostro de mi madre cuando se dio cuenta de que yo era la dueña de su deuda. Sonreí. No fue una sonrisa arrogante. Fue una sonrisa genuina, tranquila y profundamente pacífica. La resiliencia no es algo con lo que naces mágicamente, Connor, dije lentamente, eligiendo mis palabras con absoluta precisión. Es algo que te ves obligada a construir violentamente, ladrillo por ladrillo, cuando el suelo debajo de ti cambia de forma constante y agresiva. Aprendes rápidamente a ser completamente inquebrantable cuando finalmente te das cuenta de que la única persona que viene a salvarte de ahogarte eres tú misma. Di un sorbo lento al whisky. Sobrevivir a la profunda traición de las personas que biológicamente se suponía que debían amarte y protegerte es el verdadero y agonizante trabajo. Una vez que ganas la feroz batalla de custodia sobre tu propia cordura, ninguna demanda corporativa, ninguna adquisición hostil y ningún director ejecutivo arrogante puede asustarte. Los negocios corporativos complejos son increíblemente fáciles en comparación con el trauma familiar tóxico. Volví a mirar hacia la ciudad brillante. Pensé en la joven exhausta y profundamente desesperada que pasó años intentando ganarse el afecto básico de personas crueles que trataban el amor como una transacción financiera fría. Esa joven había desaparecido permanentemente ahora. Había sido enterrada. En su lugar se encontraba alguien más firme, más fuerte, infinitamente más inteligente, innegablemente, completamente entera. Había construido meticulosamente una fortaleza enorme alrededor de mi paz interior, y las gruesas paredes de piedra eran completamente impenetrables. No estaba deseando que mis padres llamaran. No estaba esperando en secreto una disculpa milagrosa y llena de lágrimas que nunca llegaría. Simplemente estaba respirando, de manera firme, sin prisas y finalmente libre de sus cadenas tóxicas. Tal vez nunca fui la hija obediente, sacrificada y completamente rota que ellos querían desesperadamente que fuera. Pero a través de su horrible crueldad, me convertí en la mujer ferozmente independiente y completamente inquebrantable que yo misma necesitaba ser. Y el enorme imperio que estoy construyendo ahora no le pertenece a absolutamente nadie más que a mí.